Hermanos, Dios los bendiga. Paz a vosotros. Esta plática la hemos compartido en otros lugares, pero aquí no, y bueno, ahora lo hacemos para que a través de la página también la puedan escuchar muchos, pues en muchos lugares, ¿verdad? A través de este medio. Nuestra plática es acerca de ciertas actitudes que el Señor rechaza, y donde Él nos hace como reflexionar acerca de qué espíritu somos. En el Evangelio, en Lucas, en el capítulo 9, a partir del verso 51, leemos lo siguiente. Lucas 9, 51 en adelante dice: Y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle, mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué dice este relato? Que ya se llegaban los días de que el Señor iba a completar su obra de redención, y él quería irse acercando a Jerusalén. Porque dice el verso, dice: y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Pero antes él quiso hacer como una parada ahí en una aldea de los samaritanos. Y ustedes saben que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. No había una buena relación, y los samaritanos tenían su templo allá por Samaria y los judíos en Jerusalén. Entonces el Señor, como quería hacer un descanso en una aldea de Samaria, mandó a sus discípulos a que le previnieran ahí un lugar para donde descansarse, y ya después seguir su camino hacia Jerusalén. Pero cuando llegaron aquellos discípulos del Señor a apartar un lugar, no los recibieron. No recibieron al Señor, porque sabían que iba a ir para Jerusalén. Y en esos días ellos tenían prohibido ir a Jerusalén a adorar, porque ahí estaba el templo. Como eran samaritanos, pues no podían. Entonces, al Señor no le recibieron, le pusieron pretextos, problemas, y entonces dos de sus discípulos, llamados Jacobo y Juan, ellos fueron y le dijeron al Señor: ¿sabes que no nos recibieron? Ay, tú dinos, dice, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas,
de los hombres, sino para salvarlos. Ahora, aquí vemos que Juan, Jacobo, ellos se sentían con poder, porque ellos estaban con el Señor, andaban con el Señor, con su maestro, y sabían de todo el poder que el Señor tenía, y había hecho maravillas y señales, y ellos en ese momento se sintieron, ¿verdad?, con ese poder, y dijeron: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Igual que como hizo Elías en algún tiempo, el profeta Elías, que había hecho eso mismo allá como 5 o 6 siglos antes. Pero el Señor se volvió hacia ellos y los reprendió, dice aquí la palabra, y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. A veces nosotros también podemos airarnos y molestarnos, y nuestro espíritu puede desear hacer cosas que no están bien. Y también a veces nos puede entrar la ira y decir: yo quisiera que descendiera fuego para deshacerte, ¿verdad?, para acabarte, para que no me estés estorbando. Y así en un momento lo pensaron Jacobo y Juan. Ellos ya habían estado con el Señor como ¿cuánto tiempo? Casi el Señor ya llevaba, si ya iba para Jerusalén para ser crucificado, entonces el Señor ya tenía más de 3 años en su ministerio, y casi esos 3 años habían andado los discípulos, los apóstoles con el Señor. Pero aún así ellos no se habían impregnado de ese espíritu del Señor Jesucristo. ¿Y cuál era el espíritu del Señor Jesucristo? ¿El de salvar o el de destruir? El de salvar, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y dice: y se fueron a otra aldea, prefirieron irse a otra aldea. Dice: bueno, pues si ya en esta no nos dejaron entrar, pues vámonos a otra. Tal vez esas también sean lecciones para nosotros de cómo debemos evitar peligro y decir: bueno, pues si aquí no nos quieren, si aquí nos molestan, bueno, vámonos a otro lugar, ¿verdad? Y aunque tenemos el poder de pedirle a Dios: bueno, Señor, tú interviene a favor de nosotros, ¿verdad? Pero ya queda en el Señor que Él nos rescate, que Él nos cuide. Pero así pasó en estos días, y el Señor, aquí lo resaltante es que el Señor dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿O son de Dios o de quién son? Lo mismo le sucedió a Pedro tiempo después, no mucho tiempo después, cuando ya agarraron al Señor Jesucristo aquella noche en que Judas lo traicionó. Y ahí estaba Pedro, y cuando fueron a agarrar al Señor, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un mozo, al sirviente del pontífice que iba contra Jesús. Y dice que en ese momento Pedro, en su mente solamente estaba la intención de sacar la espada, y la sacó y le cortó la oreja a aquel hombre. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Vamos a leer en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Los versos 51 y 52 dice: y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice:
Si están leyendo, lean ustedes. ¿Cómo dice? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Ahora lean en el Evangelio de Juan, capítulo 18, 10 y 11. El Evangelio de Juan 18, 10 y 11. Y si ya lo tienen, lean cómo dice. Entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado, no lo tengo de beber. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús cuando Pedro hizo aquello? Mete tu espada otra vez en su vaina. ¿Y después qué hizo el Señor? ¿Qué dice la palabra que hizo el Señor? Le pegó la oreja otra vez en su lugar. ¿Ustedes creen que el Señor, si tú crees que ahorita el Señor no puede enviar aquí una legión de ángeles por mí? Dice, pero es menester que yo cumpla con lo que tengo que hacer. Pero otra vez, ¿qué espíritu en ese momento guió a Pedro? ¿El espíritu de Dios o el espíritu de Cristo? ¿O qué espíritu? Un espíritu carnal, un espíritu humano. Así como aquellos dos discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, ahorita vamos a hacer que descienda fuego del cielo y consuma a estos, por no habernos dejado quedarnos en esta aldea. Así Pedro en ese momento, su intención o su mente no estaba siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y más adelante en esta plática vamos a hallar una respuesta, porque a nosotros nos sucede y nos puede suceder en cualquier momento en que encontrarnos en situaciones de este tipo y nos van a dar ganas también de sacar la espada o de hacer que descienda, desear, ¿verdad?, que descienda fuego del cielo. Vamos a ver aquí otro ejemplo de la esposa de Job. Pero no es de la esposa de Job, es cuando Job estaba en medio de su aflicción. ¿Qué tenía Job? Recordamos que el mismo Satanás lo hirió de una enfermedad muy dura, muy difícil. Y él no podía estar ni de noche ni de día, y estaba sentado en medio de ceniza, y dice que se rascaba con una teja, porque era muy grande su aflicción. Y en medio de esa aflicción, 3 de sus amigos se allegaron ahí a querer consolarlo. Pero en lugar de consolarlo, no supieron consolarlo y empezaron a juzgarlo. Y en su plática y en sus discursos trataban de decirle a Job que él era culpable de lo que le estaba pasando. Fíjense, en medio de su aflicción. Y luego llegan y en lugar de consolarlo empiezan a juzgarlo y a echarle la culpa. ¿Ese acaso era un consuelo? No. Dice aquí la palabra que vamos a leer en el libro de Job, en el capítulo 26. Les voy a leer y luego lo leen ustedes, pero primero lo voy a leer aquí yo. Dice, y respondió Job y dijo, esto se lo dijo a uno de ellos, ¿verdad? Dice, y respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene fuerza?
¿Has amparado al brazo sin fortaleza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y mostraste bien sabiduría? ¿A quién has anunciado palabras y cuyo es el espíritu que de ti sale? Fíjense otra vez, analizamos estas palabras. Job le reprocha y le dice: ¿en qué ayudaste al que no tiene fuerza? Cuando una persona está enferma, está debilitada, está cansada, está fastidiada, y luego llegando ahí a querer juzgarlo con sus palabras. Entonces dice que Job le respondió y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene fuerza? Dice: ¿has amparado al brazo sin fortaleza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? Como diciéndole: según tú, ¿en qué has aconsejado al que no tiene ciencia? ¿Acaso has mostrado sabiduría? Y luego por último le dice: ¿y cuyo es el espíritu que de ti sale? ¿De quién es ese espíritu? Que de aquella persona salía? ¿Era espíritu de Dios o era espíritu de Satanás? Que en lugar de ir a consolar a una persona, más iba y le picaba y le picaba. ¿De quién era ese espíritu? Muy humano, una intención muy humana, no de Dios. A ver, leanlo ustedes ahora, por favor. Es Job capítulo 26 del 1 al 4. ¿Cómo dice, hermanos? Y respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene fuerza? ¿Has amparado el brazo sin fortaleza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y mostraste bien sabiduría? ¿A quién has anunciado palabras y cuyo es el espíritu que de ti sale? Fíjense cómo es muy similar esta pregunta última que hizo Job a lo que dijo el Señor Jesús a Jacobo y a Juan. Dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. Y aquí les dice Job a dice, preguntándoles: ¿de quién es el espíritu que de ti sale, que tú traes adentro? ¿De quién era? No era espíritu de Dios. Con toda seguridad no era espíritu de Dios. Estaba siendo guiado por una mente muy humana y llena tal vez de egoísmo, porque cuando una persona está enferma, ¿cómo podemos ir a decirle: no, es tu culpa? No sabemos. Y si Dios lo castiga, pues es cuestión de Dios, pero uno no tiene el poder para decir eso, para juzgar. No es justo. Y este hombre que estaba así hablando, pues por eso Job le dice: bueno, ¿y de quién es el espíritu que de ti sale? Y el Señor le dijo a aquellos: bueno, ustedes no saben de qué espíritu son. Ahora nosotros debemos preguntarnos de qué espíritu somos. ¿Debemos tener un espíritu de venganza? ¿O dice el Señor que quién es el que va a juzgar nuestra causa? Dios. Pero ahora vamos a ver un ejemplo que sí es un ejemplo de alguien en cuyo corazón estaba el Espíritu de Dios. Y ese fue el rey David. Dice: cuyo corazón era de acuerdo a Dios, o cuyo espíritu era de acuerdo a Dios. Nosotros no podemos por cualquier cosa así alterarnos o ir en contra de alguien y querer pelear o tomar venganza. No se puede. ¿Se acuerdan cómo el rey Saúl persiguió a David? Mucho lo persiguió para matarlo, porque ya en Saúl había un espíritu malo,
gobernando su mente. Y David siempre rehuyó dañar al rey Saúl. Aunque ya David había sido escogido por Dios para reemplazar a Saúl y quitarle el reino a Saúl y poner a David. Y llegó un día, una noche, una tarde en que Saúl cayó en manos de David y de uno de sus generales o de sus siervos, y entonces aquel siervo le dijo a David: mira, dice, ya aquí, dice, ya Dios está entregando en tus manos a Saúl. Saúl, en su tormento de espíritu, él fue y se quedó por allá dormido, y parece que estaban en una cueva donde David se había ido a refugiar ahí. Entonces ahí fue Saúl y cayó dormido, y ahí dejó su lanza y todo. Entonces vamos a leer aquí el relato en 1 de Samuel 26, Primera de Samuel 26. del verso 8 al 11. Samuel 26. A ver, vamos a leer, léalo. ¿Cómo dice, hermanos? Entonces dijo Abisai a David: hoy ha Dios entregado a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, hiérelo luego con la lanza, cosiéndole con la tierra de un golpe, y no se mudaré. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Empero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la botija del agua, y vamos. ¿Qué le dijo allí aquel general que andaba con David, Abisai? Dice: mira, ya Dios ha entregado en tus manos a Saúl. Y dice: déjame ahora que yo lo atraviese con mi lanza y lo cosa ahí junto con la tierra. Y yo te aseguro, le dijo, dice, que no va a haber necesidad de darle otro, o no lo va a tener. Porque aquí dice: y no secundaré. Entonces aquel eran hombres de guerra, hombres que andaban con David, eran de los hombres de guerra del ejército de David, muy valientes. Y dice: yo con uno solo tengo, y ahí lo dejo cocido ahí junto con la tierra. Sin embargo, ¿qué dijo David? Sí, ahorita dale y mátalo. No, dijo, no. Dice: espérate, dice, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y será inocente. Entonces ya, si Dios quiere, dice, si Dios quiere, dice, que él viva, dice aquí una parte del verso, dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla perezca, dice, pues que sea lo que sea de Dios, pero dice: a mí, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Empero toma ahora su lanza, dice, toma su lanza que está a su cabecera y la botija del agua, y vamos. ¿Qué hizo David? ¿Por qué agarró la lanza y la botija del agua? Y le dijo: ahora vámonos, para que Saúl se diera cuenta que ahí había estado David y no lo había matado,
como Saúl había querido matar a David todo el tiempo. Aquí David actuó con un espíritu diferente, no actuó con un espíritu de una mente humana, de un deseo humano, de venganza, sino que actuó con un espíritu de Dios. Dice, un hombre que era de acuerdo al corazón de Dios, un hombre que era justo. ¿Por qué era Saúl ungido de Dios? Porque Dios lo ungió, o Dios lo escogió para que fuera rey de Israel. Pero cuando este rey empezó a irse tras hechiceras o tras otros dioses, tras sus fantasías personales, entonces el Espíritu del Señor lo abandonó y el Señor escogió a David para reemplazar a Saúl. Así que aquel hombre que es destituido por Dios, que cuando el Espíritu de Dios sale de alguna persona o es abandonado por Dios, por más que quiera hacer, pues nunca la va a hacer. Sin embargo, la obligación de uno es no guardar venganzas, no vengarnos por nosotros mismos, no tomar actitudes otra vez como las que tomó Juan y Jacobo, o como lo que hizo Pedro, o como esta otra actitud de juzgar a los desvalidos, sino tener el espíritu de David. El espíritu de David es un espíritu de justicia, y el espíritu de Cristo es un espíritu de justicia. El apóstol Pablo, ya él al final, entendiendo pues todas las cosas, él dice que nosotros debemos tener el espíritu de Cristo. Y esto es donde debemos nosotros reflexionar y considerarnos nosotros mismos, y ahora la pregunta que sea para nosotros, bueno, ¿y de qué espíritu soy yo? ¿O de qué espíritu somos nosotros? Que si me hacen algo voy a tratar de vengarme inmediatamente, o voy a estar maquinando la idea para hacer algo en contra de quien me la hizo. No. David dijo, allá si Dios quiere que él muera en guerra o que allá perezca, o que el mismo Dios lo hiera, pues ya Dios sabrá, dice, pero yo no voy a levantar mi mano. Debemos orar, que es una de nuestras grandes armas. Debemos orar y pedir a Dios por nuestros enemigos. Hay muchas maneras de pedir por nuestros enemigos. Pues Señor, tú estás viendo lo que me están haciendo, pues yo ahí están en tus manos, ¿verdad? Pedirle a Dios por nuestros enemigos, tal vez de muchas maneras, o perdónales, como dijo el Señor Jesucristo, porque no saben lo que hacen, y ya Dios es el que se encarga. Un último verso, un último consejo, que ya con el tiempo entendió Pedro. Aquel mismo Pedro que le cortó la oreja, aquel hombre, ¿cómo se llamaba aquel hombre que le cortó la oreja? Malco. Pobre Malco, le cortaron la oreja. Pero ese mismo Pedro, que un día le cortó la oreja a Malco, después con el tiempo entendió a través del Espíritu de Dios lo que debíamos hacer y le aconsejó a la iglesia. Este verso está en 1 de Pedro 3:9. Ya cuando Pedro recibió el Espíritu Santo y entendió, ¿cómo dice este verso en 1 de Pedro 3:9? Leemos: no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. O sea, nosotros tenemos bendición ya en herencia. ¿Qué más queremos, verdad? Los demás pues hacen mal porque no saben, y sabemos que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y Él dará cuenta de los que nos agreden de una manera o de otra, y hay que tener fe y confianza en esto. Pero otra vez el consejo está que, como que hizo Jesús cuando ya Él vio que no lo querían recibir ahí los samaritanos, porque eran enemigos con los judíos. ¿Se aferró el Señor a quedarse ahí? No. Dice, vámonos para otro lugar. Y a veces nosotros también es preferible darnos la vuelta o irnos para otro lugar o poner distancia. Pero son enseñanzas de la Biblia, no de nosotros. Nosotros como humanos, nuestra mente humana actúa de otra manera, pero si echamos mano de la mente de Cristo, otra cosa va a suceder. Hermanos, Dios bendiga su palabra, y otra vez analicemos cada uno de qué espíritu son. Inmediatamente cuando haya algún pensamiento así contrario, no, bueno, ¿yo de qué espíritu soy? Dejarle las cosas a Dios es lo mejor. Dios los bendiga. Paz a vosotros.